Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de enfermedad de Cushing. Vamos a hacer solo énfasis en enfermedad. Sin embargo, vamos a hacer al principio cuáles son las manifestaciones clínicas y en particular haremos énfasis en el diagnóstico diferencial. Para los que sean la primera vez que se unen a mi canal, por favor denle like y compartir. Esto es importante para poder mantener un número de vistas que nos permita enviar este mensaje a más personas. Entonces quiero empezar mencionando que la clasificación de tumores endocrinos hipofisiarios ha cambiado. Esto es importante porque algunos colegas me han escrito que vea, tengo un tumor neuroendocrino hipófisis, eso es nuevo, esto es diferente y es algo nuevo que cambió en la Organización Mundial de la Salud. Ya no nos referimos a estos tumores como adenoma de hipófisis, sino que nos referimos como tumor neuroendocrino hipófisis. Lo vemos acá en esta clasificación. Ya se menciona es un NET de hipófisis en vez de un adenoma. Lo otro que cambió en esta clasificación es que el NET se refiere a metastásico cuando tenemos la presencia de metástasis, que era lo que antes conocíamos como carcinoma hipófisis. Es decir, el término carcinoma hipófisis cambia a NET metastásico de la glándula hipofisiaria. Y lo otro es que los subtipos se basan en los factores de transcripción y no en la expresión hormonal como veníamos acostumbrados. La expresión hormonal obviamente hay que hacerla con todos los marcadores de inmunohistoquímica, pero para poder clasificar apropiadamente el tumor hablamos más de una subtipificación basada en factores de transcripción. Entonces acá tenemos una tabla que nos representa estos cambios. Miren la clasificación del año 2022 de la Organización Mundial de la Salud. Se habla de tumores neuroendocrinos de hipófisis y el subtipo metastásico era lo que se conocía antes como carcinoma de hipófisis. La clasificación se basa en el linaje hipofisiario, no hablan de grados del tumor, dado que el KI67 y el número de mitosis no tiene un pronóstico importante o no ha sido no ha sido probado esto, lo mismo que el estadiaje. Y hay unos subtipos que son más agresivos o que tienen más recurrencia. Estos subtipos son el adenoma de células de Krupp, el corticotropo silente, el tumor de células madre acidófilo, los tumores que tengan linaje PIT1 inmaduros, el somatotropo, es decir, la acromegalia escasamente granular, y el adenoma o el tumor neuroendocrino hipófisis de células null. Ahora bien, recordemos esta clasificación entonces, cómo nos divide estos tumores. Hace como cuatro clasificaciones importantes. El primero es los tumores con linaje PIT1, el tumor con linaje TPIT, que acá un truco, como vamos a hablar de enfermedad de Cushing, estos siempre van a marcar ACTH. Mire que los otros tumores que son linaje PIT1 no me van a marcar para ACTH, en cambio sí marcan para otros tumores. De ahí tenemos los linajes SF1, que son tumores gonadotropomas, y los linajes neuroendocrinos, que no tienen una línea celular específica, que son los tumores plurihormonales y los tumores de células null. Entonces, en los linajes PIT tenemos lo que conocemos como acromegalia, el prolactinoma, el tumor mamosomatotropoma, el tirotropinoma, los tumores del linaje PIT1 plurihormonales maduros, los inmaduros, los acidófilos de células madre y los mixtos. Entonces acá miren que tenemos la clasificación PIT1 con receptor de estrógenos alfa, el GATA3, que son marcadores que deberíamos pedir en la inmunistoquímica, el TPIT, SF1, el receptor de estrógenos y GATA3 para poder clasificar ese tumor apropiadamente. Ya desde el punto de vista de enfermedad de Cushing, que son los linajes TPIT, tenemos tres clasificaciones: el densamente granular, el escasamente granular y el tumor de células de Krupp, que se correlaciona con un mayor grado de recurrencia. Estos tumores típicamente son más agresivos. Miren acá, este es un tumor densamente granular. Listo, miremos acá todas las células de este tumor y miren cómo nos está marcando para ACTH, típicamente perinuclear. Miren esta gran cantidad de ACTH que tiene este tumor, es positivo para CAM 5.2 y para P27. Acá no muestran la imagen donde se demuestra que es TPIT positivo. Acá ya tenemos el escasamente granular. Miren acá que el escasamente granular, la distribución de ACTH es diferente. Miren acá esta ACTH como es de distinta de esta. Acá sí marca para TPIT y miren que CAM 5.2 es diferente.
Y posteriormente tenemos el tumor de células de Krug, que es distinto de cambios de Krug. Acá es distinto. Miren acá el ACTH como es alrededor del núcleo, es en la periferia, y miren el CAM 5.2 cómo se demuestra. Y acá tenemos una microscopía electrónica donde hay un abundante depósito de filamentos que representan queratina, como lo vemos acá en este escenario, donde tienen un citoplasma rosado, pálido y hialino, que es intensamente positivo para citoqueratinas o para queratina en CAM 5.2. Esos son los tres tipos de tumores de la enfermedad de Cushing. Ahora bien, esto es la colección de cerebros del doctor Harvey Cushing en el Museo de Cushing, y recordemos que Cushing era un gran lector y que tiene una colección impresionante de algunos libros de anatomía de siglos pasados, que era otra de sus pasiones aparte de la cirugía de hipófisis. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es por qué se produce la enfermedad de Cushing, y recordar que la mayoría de los escenarios es esporádico. Ya tenemos en algunas de estas variantes aparentemente esporádicos una causa genética somática, pero también recordar que hay unas variantes germinales que pueden asociarse con enfermedad de Cushing, como es MEN1, MEN2, FIPA, el complejo de Carney, Dicer1 y las facomatosis. Con respecto a la genética de la enfermedad de Cushing como tal, se han encontrado mutaciones o variantes somáticas en un USP8 entre el 36 al 60%, que me genera una sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidermoide. Se han encontrado otras variantes como TP53, USP48, BRAF, y recordar que hay algunas variantes germinales que se pueden asociar con enfermedad de Cushing, que ya las mencionamos. Este es el último consenso de los franceses con respecto a las causas genéticas de enfermedad de Cushing, que son raras. Tenemos acá el FIPA, que son los adenomas pituitarios familiares aislados, que en algún porcentaje de estos pacientes pueden tener mutaciones en A y P. Tenemos la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, la neoplasia endocrina múltiple tipo 4, el complejo de Carney, el síndrome de Dicer 1. Hay algunas mutaciones raras en línea germinal en USP8, mire que solo hay un reporte de caso, en esclerosis tuberosa y en neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Ellos mencionan que deberíamos hacer una pesquisa genética si hay una manifestación sugestiva de un síndrome. En el caso de MEN1 es más fácil. En macroadenomas corticotropo en menores de 30 años, en historia familiar de tumor de hipófisis, y todo adenoma corticotropo en niños, es decir, toda enfermedad de Cushing debería tener un estudio, en niños debería tener un estudio genético. Ahora bien, esto tiene un impacto porque a futuro podemos saber más de esta enfermedad y hacer tratamientos. Por ejemplo, si hay una variante en un SP8, USP8 me va a hacer un incremento en el receptor del factor de crecimiento epidermoide, y esto me va a permitir a futuro poder poner tratamiento como inhibidores tirosina quinasa de estas vías como gefitinib. Ahora bien, este artículo es muy bonito porque nos va a responder esta pregunta de a quién debemos buscarle Cushing. Ellos incluyen 432 pacientes. En esta cohorte incluyen finalmente 377 pacientes, 93 tenían Cushing y 284 no tenían Cushing. ¿Qué encuentran ellos? Que la edad en los pacientes con Cushing es alrededor de 50 años comparado con 36. No hay diferencias en el índice de masa corporal. La presión arterial es un poquito más alta, la hemoglobina glicada es más alta, el cortisol AM es más alto, la CTH es de 63 comparado con los pacientes que no tenían Cushing, que es alrededor de 12. La cortisoluria es más alta, el cortisol salivar nocturno es más alto y el test post-DEXA obviamente va a ser más alto. Y miren acá que interesantemente la obesidad pierde como esa capacidad de distinguirnos el paciente con síndrome de Cushing del que no lo tiene, porque la obesidad es una enfermedad altamente prevalente hoy en día. En los que se les descartó, el 30% tenían Cushing, en cambio los que no tenían Cushing y los que tenían Cushing solo el 4% da un OR negativo en este caso. ¿Y qué les da más sensibilidad o un OR mayor para enfermedad de Cushing o para síndrome de Cushing? Los pacientes con incidentaloma adrenal, síndrome metabólico, osteoporosis, miopatía y múltiples síntomas. Ellos lo ponen en esta gráfica como acá. Múltiples síntomas tiene un OR de 18, la miopatía 6, osteoporosis 3,8. De ahí que nosotros siempre descartemos Cushing en todo paciente con osteoporosis. Síndrome metabólico, es decir, hipertensión, diabetes, todo ese conjunto, obesidad, me apoya más. Un síndrome de Cushing, un adenoma adrenal y obesidad no me va a apoyar tanto eso por la alta prevalencia, entonces no te permite diferenciar realmente el paciente que
tiene o no tiene Cushing. Ahora bien, esto es importante porque desde el punto de vista de nosotros, en el examen físico, lo que más nos ayuda a determinar que un paciente tiene Cushing es una piel delgada o piel en papel de cigarrillo que tiene un LR bastante positivo. Con respecto a Colombia, hay un estudio del doctor Jonairo Gutiérrez con pacientes con características de Cushing, son 30 pacientes, de ellos algunos son hipofisiarios, otros ectópicos y otros adrenales, y el doctor Alina Abreu, el grupo de la Imbanaco, también presentó sus pacientes y tienen pacientes con adenoma hipofisiario en el 70% de los casos, y el ectópico serían pulmón, entimo o adenomas productores de cortisol, que es importante. Ya desde el lado de las características de la enfermedad de Cushing como tal, que eran 32 pacientes, la edad promedio era 44, predominaban las mujeres con un tiempo de evolución de 7 años, siendo la comorbilidad más frecuente la hipertensión arterial. Los niveles basales de cortisol eran de 437, esto no es microgramos por decilitro, sino una unidad distinto. La CTH era de 82 y el 44% eran adenomas. Y otro estudio publicado por el grupo de la Fundación San José, en el Hospital San José en Bogotá, miren que la enfermedad de Cushing, ellos solo tuvieron, de toda esta población que operaron, solo tenían 13 enfermedades de Cushing en este escenario. Y de estos, 54% estaban controlados, pero con medicamentos, y el 23% tenían persistencia estructural. Solo el 15% lograron curación de esta enfermedad. Ahora bien, con respecto yo cómo hago el diagnóstico, típicamente si el paciente tiene altas sospechas, mejor hospitalizarlo porque en el contexto ambulatorio va a ser más lento. Hago en el primer día cortisoluria con creatinuria, en el día 2 cortisoluria por creatinuria. Esto se hace porque la cortisoluria o la secreción de cortisol es intermitente. En el día 3 evalúo el ritmo circadiano, mido el cortisol 8 AM, 4 PM y 11 PM, ojalá en saliva y en sangre. Y si hay alta posibilidad, pues estoy pidiendo de una vez la CTH porque la CTH se demora más para resultado. Y este mismo día 3 le doy dexametasona 2 tabletas de 0,75 para completar el 1,5 miligramo, vigilado por enfermería. Y al otro día estamos tomando el cortisol 8 AM post dexametasona. Ya en la tarde miramos todos estos resultados y estamos definiendo si hay una CTH positiva, una resonancia y casi de rutina estamos haciendo cateterismo de senos petrosos para la mayoría de pacientes con ACTH dependiente. Discutamos algunos casos clínicos. Este es un paciente masculino de 61 años, ingresa por un ácido isquémico y miren que en la tomografía se ve esta lesión, un macroadenoma hipofisiario con un incremento en la silla turca. Este paciente como antecedente tiene una falla cardíaca, dos síndromes coronarios agudos con cateterismos cardíacos, obesidad, apnea del sueño, es exfumador y miren toda la cantidad de medicamentos que está tomando. Tiene dislipidemia, tiene diabetes, tiene hipertensión y miren en el examen físico estas equimosis espontáneas tan importantes con la insulina y a pesar de que muchos colegas lo habían visto, nadie, nadie había pensado en síndrome de Cushing. Nosotros en el examen físico acá en la hospitalización encontramos GIVA, presencia de aumento de la grasa supraclavicular en esta zona, estrías que no estaban tomadas en las fotos, una miopatía importante, atrofia glútea, equimosis en los miembros inferiores y sospechamos Cushing, el cual se confirmó. Miren que la cortisoluria inicial fue positiva, la segunda no fue tan positiva y el cortisol postdexa fue de 19,46 a las 11 de la noche. Esto debería ser menor de 3. El paciente tiene 30 microgramos por decilitro y el cortisol basal 35, es decir, hay una pérdida clara de ritmo circadiano con una CTH mayor de 36. La pregunta es, al tener un macroadenoma, como lo vieron en la tomografía, amerita cateterismo de senos petrosos, o qué hacemos para distinguir una enfermedad de Cushing de un ACTH ectópico. Entonces, miren que una de las pruebas que se recomiendan en los consensos es hacer una medición de ACTH y de cortisol por CRH, pero CRH no está disponible en la mayoría de los centros. Podemos utilizar desmopresina. Este incremento en la ACTH en el cortisol sugiere enfermedad de Cushing. ¿Por qué utilizamos desmopresina? Porque recuerden que la arginina vasopresina logra estimular la producción de ACTH y a su vez la producción de cortisol. Y en la enfermedad de Cushing, como conserva los mecanismos de respuesta normal, la desmopresina me va a lograr ese estímulo, distinto del Cushing ectópico que no va a conservar esos mecanismos usuales de un tumor hipofisiario y por ende no va a responder también a desmopresina. Otra alternativa es hacer un test de altas dosis de dexametasona. Este test son 8 miligramos de dexametasona. Para las tabletas de 0,75 serían 11 miligramos.
El cateterismo de senos petrosos es lo ideal y utilizar un test dinámico es la elección. Usted pudiera utilizar un test de altas dosis con un test de desmopresina y hacer una resonancia, eso te sugiere una enfermedad de Cushing, pero el cateterismo de senos petrosos tendría una posibilidad o una sensibilidad del 100% con especificidad muy buena. Sin embargo, es una prueba que no está disponible en todos los centros. Entonces, miren que el consenso de Lancet nos dice el estándar de oro es el cateterismo de senos petrosos, debería ser en centros de referencia, con una medición concomitante de prolactina. El paciente debe tener un hipercortisolismo activo, pero como alternativa, que es lo que proponen los franceses, y ya vamos a ahondar más en ese estudio, usted tiene dos estudios como el CRH y la desmopresina con resonancia que muestra una lesión y un TAC corporal total que le descarta un tumor en el pulmón o en el abdomen, usted está ante una enfermedad de Cushing. Y el PET con galio es muy buena alternativa cuando tenemos un paciente con una sospecha de una enfermedad ectópica o un tumor neuroendocrino ectópico. A mí el New England me gusta ese escenario porque miren que ellos miden ACTH y si la ACTH se detecta o es medible, que sería en la mayoría de escenarios mayores de 5, usted debe hacer un cateterismo de senos petrosos y si no es medible, pues usted tiene una lesión en las glándulas suprarrenales. Este es muy un punto de vista práctico porque antes se hablaba de ACTH mayor de 15, mayor de 20, este escenario es mucho mejor. Y un artículo de Endocrine Practice que me establece esas características clínicas entre enfermedad de Cushing y Cushing ectópico, miren las diferencias. Con respecto al sexo no hay diferencias, la edad no hay diferencias, la CTH tiende a ser más alta en el Cushing ectópico, pero los valores se sobreponen. El cortisol post-DEXA es mayor en el Cushing ectópico, el cortisol post-DEXA 8 miligramos es mayor en el Cushing ectópico, la cortisolura típicamente es más de 10 veces el límite superior normal y muchos de estos pacientes tienen hipocalemia. Es decir, esto nos dice que el Cushing ectópico es una enfermedad que es mucho más agresiva que la enfermedad de Cushing. Sin embargo, 15% de la enfermedad de Cushing puede ser tan agresiva como el Cushing ectópico. La resonancia muchas veces no nos permite. Miren que algunos dos dicen, no, es que la resonancia tiene un macroadenoma y miren en este grupo de pacientes de enfermedad ectópica, acá había un paciente que tenía un macroadenoma, 14 milímetros y los otros tenían lesiones entre 4, 5 o 6 milímetros y los pacientes con Cushing sí tienen lesiones que pueden ser macroadenomas o microadenomas. Entonces la resonancia no te permite con una buena sensibilidad y especificidad diferenciar entre enfermedad de Cushing y Cushing ectópico. Es más, la prevalencia en población general con las resonancias actuales de lesión hipofisiaria o de incidentaloma hipofisiaria puede ser tan alta como el 30%. Entonces uno puede tener un incidentaloma hipofisiario con un Cushing ectópico por un tumor neuroendocrino de pulmón o alguna cosa de esas. Entonces te puedes confundir. La resonancia no te resuelve el problema. Y miren acá, por ejemplo, que entre la CTH, entre el Cushing ectópico y la enfermedad de Cushing tampoco te permite diferenciar. Sí, en la enfermedad de Cushing la mayoría tenían menos de 200, pero miren el Cushing ectópico tienen esta distribución tan amplia que puede ser 60, 70, lo mismo los pacientes con enfermedad de Cushing y esta es la distribución de los pacientes con enfermedad de Cushing. Entonces la CTH no siempre te permite diferenciar. Ahora bien, este metaanálisis reciente sí es muy bonito porque esta es los test dinámicos para el diagnóstico diferencial del Cushing ACTH dependiente, que esto intenta obviar el cateterismo de senos petrosos, porque desafortunadamente en la mayoría de los centros no está. Miren, el test con CRH, si es por delta ACTH o cortisol, tiene una sensibilidad del 86 y una especificidad cercana al 90%. Desafortunadamente, CRH no está disponible en la mayoría de los escenarios. El test de dosis alta de dexametasona tiene una sensibilidad del 80 y una especificidad del 84%. Hay un grupo de pacientes que te vas a perder. Y desmopresina, la sensibilidad es muy buena, es del 84%, pero la especificidad es relativamente baja. Es decir, no todas las pruebas te dan buena sensibilidad y especificidad o tan buena como el cateterismo de senos petrosos. Ellos mencionan acá que un delta de SRH, del ACTH, tiene un OR muy bueno, casi de 50-60, y mencionan acá que en un estudio, un test que muestra una lesión en el TAC con resonancia hipofisiaria negativa y un CRH negativa, lo mismo que un test de desmopresina negativa, tiene un valor predictivo negativo el 100% para enfermedad de Cushing, pero implica hacer resonancia
hacer tomografía corporal y hacer test de CRH y desmopresina, listo. En cambio nosotros con ACTH positiva pasamos a cateterismo de senos petrosos, solo hacemos una prueba y con eso ya definimos. Para la localización del tumor, obviamente la resonancia la preferida debería ser resonancia 3 Tesla con contraste con estudios dinámicos. Si usted no la puede hacer, porque en estos días tuvimos un paciente con 180 kilos, no entra resonador, pues cateterismo de senos petrosos es una alternativa. Se recomienda por el consenso para confirmar la enfermedad de Cushing. Debe ser en centros de experiencia. Nuestro radiólogo Pablo Escudero es un experto en esto, pero aparte de que él es un experto, lo más importante para nosotros es la logística de la marcada de los tubos. Eso la hace el jefe de enfermería con el doctor Carlos Alfonso Wiles y es importante marcar que los tubos queden bien documentados porque ahí es donde se pierden muchas las cosas. De nada te sirve tener un buen radiólogo y que los tubos te queden mal marcados, que no sepas cuál es preestímulo, posestímulo, la prolactina. Entonces eso tiene como un truco muy importante para que la prueba no vaya a quedar mal hecha. Que queda claro con respecto a esto es que no hay una prueba única y que diferencie claramente enfermedad de Cushing y ectópico. Yo hablaba con el doctor Rosario Pibonello y le preguntaba qué pruebas hacían y ellos me decían, vean, nosotros terminamos haciendo todo, test de desmopresina, resonancia, cateterismo de senos petrosos. Obviamente es un centro de referencia y de investigación. Si usted tiene una alta sospecha de ectópico, pide un TAC corporal total. No recomiendan hacer cateterismo de senos petrosos si el tumor es más de 10 milímetros y los test dinámicos son consistentes, entonces tendría que hacer las dos cosas. Siempre considere la clínica. Y si la lesión es menos de 6 milímetros, siempre se beneficia cateterismo de senos petrosos. Entre 6 y 9 no hubo un consenso claro. Y lo otro es que el cateterismo no permite lateralizar apropiadamente la lesión. Este es uno del estudio de los que le mencioné, de los franceses. Ellos incluyen acá 36 Cushing ectópicos y 247 enfermedades de Cushing. Y lo que proponen ellos es que la cortisoluria te permite diferenciar. Yo estoy en desacuerdo con ellos porque las cortisolurias típicamente nosotros son negativas. Esto va a depender mucho de la prueba que usted tenga para medir cortisol urinario. Entonces miren acá, si el cortisol urinario es menos de 3 veces, 0% tenían enfermedad de Cushing, perdón, Cushing ectópico y el 100% tenían enfermedad de Cushing. Si la cortisoluria era más de 10 veces el límite superior normal, podían tener hasta un 6% de Cushing ectópico, un 67% acá en este escenario. Entonces ellos dicen la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es de 67 la resonancia, la especificidad del 97 y para el diagnóstico de Cushing ectópico la tomografía corporal total, la sensibilidad es del 67 y la especificidad del 99, pero miren, lo que mejor sensibilidad y especificidad le da definitivamente es el cateterismo de senos petrosos. Y ellos proponen que para diferenciar el corte ideal, mire, la cortisoluria, más de 10 veces tiene una sensibilidad del 80 y una especificidad del 94%, entonces es muy útil para el diagnóstico. Entonces ellos proponen, yo solo lo traigo para mencionarlos, que esta es la propuesta de los franceses, si la cortisoluria es menos de 3 veces y la resonancia le demuestra un adenoma, pues pase a cirugía hipoficiaria. Si no tiene adenoma, haga una tomografía corporal total. Si hay tumor, haga cateterismo y si no hay tumor, pues lleva al paciente a una cirugía. Entonces miren acá que finalmente en algunos escenarios terminamos con cateterismo de senos petrosos. Si es más de 10 veces, empiece más bien con una tomografía corporal total. Si encuentra el tumor, pues haga Treoscan, PET con galio. Si no hay tumor, pase a la resonancia. Si en la resonancia hay adenoma, pues pase a la cirugía. Si no hay adenoma, haga un cateterismo de senos petrosos. Entonces, miren acá que nos plantean la guía, usted haga 3 pruebas, cortisoluria, cortisol salivar nocturno, test post-DEXA, y posteriormente, con esas pruebas es como usted diagnostica el Cushing, mida la CTH, si la CTH es baja, pues es un Cushing ACTH dependiente, si es normal o alta, pase a la resonancia, y de acuerdo a esto, pase a pruebas dinámicas como el test de CRH, la desmopresina, tomografía corporal total o cateterismo de senos petrosos. Volvamos a nuestro caso. Este paciente tenía un Cushing que era una CTH en 36 y ya sabíamos que tenía esta lesión. Como es un macroadenoma, nosotros decidimos en junta no hacer cateterismo de senos petrosos. Lo comentamos para cirugía, sin embargo, como tenía un aseo isquémico, tenía contraindicación para hacer la cirugía en este momento. Iniciamos manejo con ketoconazol
pero el paciente con ketoconazol tuvo un incremento en las enzimas de manera importante, entonces decidimos pasar a manejo con oso y lodorostat, 2 miligramos cada 12 horas, y hasta el momento pues está relativamente bien controlado. Entonces, ¿qué nos hablan con respecto al manejo médico? Usted tiene que hacer manejo médico perioperatorio, como en este caso, o preoperatorio, porque tiene muchas contraindicaciones médicas. Posteriormente, usted puede pasar a una cirugía y establecer remisión. Si la cirugía no es hipoficiaria, usted también puede hacer manejo médico, pero si el paciente tiene un manejo después de cirugía, tiene una enfermedad persistente, usted también tiene indicación de terapia médica. Es decir, la terapia médica usted la puede hacer cuando no se puede operar, en el interín entre la cirugía y la compensación del paciente, cuando el paciente tiene enfermedad persistente y obviamente si el paciente está en remisión, usted va a hacer monitoreo de la recurrencia. Terapia médica, usted puede definir terapia de combinación y si no está controlado, pues ya sí pasar a adrenalectomía. El pilar del manejo de la enfermedad de Cushing es la cirugía. La cirugía en centros experimentados en primera línea, pero mire que la tasa de curación no es del 100% y el problema es que todas las enfermedades de Cushing tienen una alta posibilidad de recurrencia en el tiempo. Entonces, mucho cuidado con esto. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, que pasó de cirugía, el paciente autorizó estas imágenes, luego de cirugía, mire cómo cambia y en este paciente con esta enfermedad de Cushing siendo joven, miren acá cómo estaba el paciente antes y cómo queda después de la cirugía. Es un caso de éxito con el manejo quirúrgico. Ahora bien, con respecto al manejo médico, usted puede utilizar desde el punto de vista de la hipófisis pasirreótica y cabergolina, ketoconazol o silodrostat metirapona o utilizar mifepristona y siempre tiene que evaluar la recurrencia. La recurrencia puede ser hasta el 35% a 5 años, por ende todo paciente con enfermedad de Cushing requiere monitoreo de por vida. ¿Cómo monitorizamos? Con cortisol salivar nocturno sería lo ideal, cortisoluria, test de desmopresina o test postdexa. El seguimiento lo hacemos posoperatorio, al mes posoperatorio y a los 3 meses, y luego el paciente lo citamos típicamente cada 3 a 6 meses de por vida con cortisol, cortisol salivar, cortisol postdexa, CTH, y se va a hacer una resonancia en el posoperatorio inmediato en las primeras 24 horas. Nosotros definimos curación típicamente cuando el paciente hace una falla adrenal, es decir, un cortisol posoperatorio menor de 1,8 microgramos por decilitro, con ACTH normalizada y una resonancia sin lesiones en las primeras 24 horas. Se debe reoperar el paciente si hay persistencia de la enfermedad y si el tumor es visible y abordable, y recordar que la enfermedad de Cushing tiene muchas complicaciones: trombosis, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, deficiencia de hormona de crecimiento y otras como las infecciones. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de trombosis, entonces siempre los anticoagulamos inclusive hasta, perdón, les hacemos profilaxis inclusive hasta 3 meses postquirúrgico, al menos un mes. Siempre vigilamos o tratamos la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Evaluamos siempre que no tengan fracturas vertebrales, a pesar de que tengan DEXA normal, entonces siempre pedimos radiografía. Pueden hacer deficiencia de hormona de crecimiento y tienen un incremento en el riesgo de infecciones por PCP, entonces nosotros siempre hacemos de rutina, en nuestros casos, como son tan graves, profilaxis con neumocistis girovesi. Y con esto termino. Por favor, suscríbase al canal. Un abrazo, espero que estén muy